Los postreros días. Lección introductoria. Los postreros o últimos días es una etapa de la humanidad que ya estamos viviendo. Hay verdades bíblicas que se han desarrollado y se desarrollarán durante este tiempo. Verdades bíblicas tales como el derramamiento del Espíritu Santo, profetizado por el profeta Joel y cumplida en el día de Pentecostés. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Como dije anteriormente, una profecía cumplida en el día de Pentecostés del año de la muerte de nuestro Señor. También la Biblia nos anuncia que en los postreros días habrá un incremento de la maldad humana. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Una profecía hecha por el apóstol Pablo a cumplirse en la etapa que estamos viviendo, desde el día de Pentecostés hacia nuestros días, los postreros días. También la Biblia nos dice que al final de los postreros o de los últimos días será la segunda venida de Cristo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Según de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4. El tiempo o la historia de la humanidad, a los ojos de Dios, se han visto en tres etapas. La etapa patriarcal, la etapa judaica y la era cristiana. Cada etapa ha tenido sus últimos días, o cada dispensación ha tenido sus últimos días. La era patriarcal tuvo sus últimos días, la era judaica tuvo sus últimos días y la era cristiana tendrá sus últimos días. A esto me voy a referir yo cuando hable de los postreros días en esta serie de lecciones. A la última dispensación o a la última era del hombre sobre la tierra, antes de la segunda venida de Cristo. Comenzando desde Hechos capítulo 2, donde Pedro anuncia que comienzan los postreros días de la última dispensación del hombre sobre la tierra. Pero también estoy seguro de que usted ha escuchado frases tales como estamos viviendo tiempos bíblicos, con referencia a la pandemia que vivimos del coronavirus, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice, no, la Biblia habla sobre ello. Y la gente se expresa como estamos viviendo en tiempos bíblicos o estamos viviendo tiempos bíblicos. También hay gente que dice todo lo que está pasando está escrito. Y ahí pongo unas fotos donde la gente comenta que el futuro de los Estados Unidos está en el apocalipsis, todos los movimientos trans de hoy día y la iglesia bíblica. También gente que dice, la Biblia dice que los días serán acortados, haciendo alusión a Mateo capítulo 24, donde dice que el tiempo, donde dice que los días serán acortados. También hay gente que expresa, basándose también en Mateo 24, que cada vez que hay una pandemia o hay una guerra o terremotos o inundaciones, estamos ya en los finales de los tiempos, porque son las señales antes del fin, según Mateo 24, son eh,
opiniones de las personas. También hay gente que dice, estamos y estos son los tiempos del fin, como dicen las fotos ahí puestas. Gente que dice vivimos en el tiempo del fin, por lo tanto debemos prepararnos, estamos viviendo en los tiempos del fin, se preguntan algunos. Y vendrán tiempos peores, dice la Biblia, haciendo alusión al nuevo orden mundial y la profecía bíblica, o qué dice la Biblia acerca del nuevo orden mundial, o Illuminati. También hay quienes dicen que el anticristo está entre nosotros. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Me preguntan algunos. Una respuesta a la pregunta que todos tenemos. En fin, vimos la parte bíblica donde Dios anuncia los postreros días y las opiniones de las personas donde también anuncian los postreros días. Así como estas opiniones que hemos leído, son muchas las frases que pronuncian algunas personas en nuestra sociedad. Algunas de ellas hablando con propiedad y otras simplemente repitiendo lo que dicen otras personas, pues nunca en su vida han abierto una Biblia. Ciertamente, el presente y el futuro dan mucho de qué hablar. Muchos quieren saber lo que les depara el futuro, tanto a nivel personal como a nivel de la sociedad o de la humanidad. A nivel personal, algunos recurren a adivinos, a agoreros, a hechiceros, pero lo que dice la Biblia es que quienes practican tales cosas están en clara desobediencia a la voluntad de Dios. Tanto los que asisten a este tipo de personas como los que practican este tipo de agorería o de adivinanza o de hechicería. La Biblia dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Por cierto, muchos de estos pecados en el pasado, en la ley de Moisés, no tenían perdón o expiación. El que era acusado y comprobado que practicaba uno de estos tipos de hechicería, brujería o práctica del sortilegio, lamentablemente, era sentenciado con la pena de muerte. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Entonces, dice Levítico 20:27. Acabé de leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, este tipo de pecado no tenía expiación. No había ningún sacrificio de ningún animal que valiera para el perdón de este tipo de pecados durante la ley de Moisés. Cosa contraria a nuestra era, la era de la gracia, la era cristiana, donde si usted practica alguna de estas pecados, bien sea que usted actúe como medium o bien sea que usted vaya a una de estas personas, usted tiene la oportunidad de arrepentirse y Dios puede perdonar ese y cualquier pecado que usted haya cometido por medio de la obediencia al Evangelio, del cual también hablaremos mucho en estas lecciones. Incluso hay gobiernos en este pleno siglo XXI que aún consultan a hechiceros modernos para pedirles que les ayuden, tal y como lo hacían los reyes en la antigüedad. Y más en nuestra parte en Latinoamérica, vemos cómo nuestros presidentes, como los primeros ministros, como los que están en eminencia, acuden a ciertas prácticas de santería o de brujería para mantenerse en el poder. Eso es algo que es normal, entre comillas, entre todos nuestros mandatarios y cosas que no se debe hacer. Pero el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, los tiene a ellos bajo su poder, bajo su potestad. Ciertamente, el futuro es un misterio para muchos. ¿Y qué si yo le dijera que Dios ha provisto manera de conocer el futuro? Que Dios a través de la historia de la humanidad ha dado a conocer el futuro en muchos aspectos y que
al final de su libro, al final de la Biblia, nos dice cuál será el desenvolvimiento de la historia, en qué va a parar todo esto. Incluso que usted puede hoy día elegir su eternidad. Lo que Dios ha querido informarnos está siempre centrado en lo concerniente a su pueblo y a la redención de la humanidad. Ahí tenemos una fotografía del globo terráqueo de la Tierra y esta es la parte donde estoy señalando con el cursor, la parte del Medio Oriente. Egipto, Mar Mediterráneo, Egipto aquí, el Mar Mediterráneo, la parte de Canaán, Siria, Arabia, Babilonia o Irak actualmente. Aquí lo vemos con más claridad. Esa información que Dios nos da en su palabra está centrada en lo concerniente a su pueblo y a la redención de la humanidad. Y que probablemente esa sea la razón o el por qué en la Biblia no aparece nada con respecto a muchas cosas que han sucedido a nivel mundial. Porque en la tierra existieron muchas naciones, muchos países, pero todo está centrado aquí. En las escrituras, todo está centrado aquí en el Medio Oriente. Israel, Egipto, Irak, Siria, Turquía, todo está centrado aquí. ¿Por qué? Todo en derredor de su pueblo, al menos al principio, para luego extenderse por todo el globo terráqueo. Tal vez por eso sea que en la Biblia no encontramos información acerca de los imperios chinos y otros imperios que existieron en la antigüedad, que realmente estuvieron, pero no tenemos ese tipo de información porque todo está centrado primeramente alrededor del pueblo hebreo y después en su iglesia. El estudio de la palabra de Dios es algo que personalmente a mí me encanta. Yo puedo pasar horas y horas sumido en la página de las Escrituras y en su maravillosa historia de redención. Lo que verán ustedes a través de estas lecciones son horas y horas de estudio que he querido compartir con la iglesia y subir también a la web. Este es mi estudio personal, así es como yo estudio la Biblia. Por supuesto, usted va a encontrar muchos errores de toda índole y me iré dando cuenta de ello al pasar los años y cuando avance en mi madurez espiritual o que usted tenga a bien escribirme y ayudarme a corregir los fallos que pueda tener, que van a ser muchos durante estas lecciones. Puede que usted esté de acuerdo o no con mi forma de estudio o con la manera en que veo las cosas. Como dije anteriormente, si usted desea, puede hacerme llegar su punto de vista a mi correo electrónico, el que está ahí señalado, yalmarparedes@gmail.com. Son muchas las lecciones correspondientes a este tema que iré subiendo. Ya van cerca de 20 las que están ya preparadas para grabar y subir. Eso lo iremos haciendo poco a poco. Esto es prácticamente un estudio de historia universal, muy resumido, pero personalmente ha sido de mucho aprendizaje y espero que también sea de aprendizaje para usted. Así que aproveche estos estudios y con paciencia puede realizarlos. No tiene que realizarlos todos de una vez, incluso las lecciones las puede ir sacando poco a poco. No hay ningún tipo de apresuramiento, a no ser que YouTube quiera cerrar el canal o alguna cosa por el estilo. No creo que lo vaya a hacer. Así que les animo a que se tome su tiempo y juntos podamos aprender de todo esto. Busque mi canal de YouTube, ahí aparece, es Yalmar Paredes. Busque en YouTube y suscríbase. De esta manera, cada vez que suba una lección, se podrá enterarse de que la he subido. Le da a notificaciones para que el mismo sistema le informe cada vez que yo suba un estudio acerca de los postreros días o acerca de varios estudios que tengo en el YouTube, como este caso, el de la idolatría en la era patriarcal, en la era judaica
Ahí tengo varios estudios que usted puede también consultar y a los que también voy a remitir durante estas lecciones. Bueno, comencemos. La eternidad. Antes de lo que nosotros conocemos como el tiempo, hubo un periodo, por llamarlo así, llamado eternidad. La eternidad es un término que se puede definir solo en contraste con el tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos y es un paréntesis dentro de la eternidad. Entonces tenemos aquí eternidad y aquí también vamos a tener eternidad. Y el tiempo es un paréntesis dentro de eso que nosotros hemos llamado o que la Biblia llama eternidad. En la eternidad, antes del tiempo, solo existían tres personas, definiendo persona como un ser individual con una mente, con emociones y con voluntad. Y estas tres personas eran de una naturaleza. Ponga bastante atención en esto porque es algo que es bastante difícil de entender en algunas personas. Así como mi esposa y yo somos dos personas distintas, pero con una sola naturaleza, la naturaleza humana, el Padre, el Verbo y el Espíritu, personas que moraban en la eternidad, son tres personas distintas de naturaleza divina. Nosotros, usted y yo, somos de naturaleza humana. Hay muchos individuos, millones de personas, millones de seres que tienen la naturaleza humana. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres personas que tienen la naturaleza divina. La naturaleza, bien sea divina, humana o animal, no se puede dejar. Así yo quiera dejar de ser un ser humano, así me quiera comportar como una bestia, yo no puedo deshacerme de mi naturaleza humana, así como un animal no puede deshacerse de su naturaleza animal. De la misma manera, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, quienes tienen la naturaleza divina, no pueden despojarse de esa naturaleza. Es decir, yo no puedo abandonar ni despojarme de mi naturaleza por mucho que lo intente. Al pasar el tiempo y de acuerdo al plan divino, se le llama así porque fue planificado por estas tres personas de naturaleza divina, o sea, Dios, eso es lo que la Biblia llama deidad. El verbo, uno de ellos, decidió adoptar la naturaleza humana. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, que el verbo se hizo carne. En el capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo era Dios y luego dice que el verbo se hizo carne. Por lo que a partir de ese momento es la única persona en tener las dos naturalezas, la divina y la humana, siendo necesaria esta última, la naturaleza humana, para llevar a cabo el plan diseñado en la eternidad. Puede parar y volver a repetir esta parte del estudio, que sé que es un poco difícil de entender. Entonces tenemos ahí la gráfica. Tenemos eternidad. En la eternidad había gloria. Tenemos el tiempo, el principio y el final. Luego hablaremos del pasado, del presente y del futuro que conciernen al tiempo. En la eternidad, en la gloria, estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres seres eternos. La eternidad es una cualidad de Dios. El ser eterno es una cualidad única y exclusivamente de Dios. El ser sempiterno es algo que tuvo un principio y se alarga hacia la eternidad. Pero el eterno
es una cualidad solo para Dios. Para entender un poco mejor esto, y no quiero confundirlo con matemáticas, es como cuando uno habla de la recta real. La recta real va desde el menos infinito hasta el más infinito. Menos infinito queda para acá, más infinito queda para acá. La recta real es todo. La semirrecta tiene un principio, pero no tiene final. Es como la sempiternidad. En la eternidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu compartían la gloria, esta gloria que estaban viviendo ellos en la eternidad. Luego el Verbo deja la gloria y se hace carne y viene a habitar aquí en lo que nosotros llamamos el tiempo. El Verbo se hizo carne. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchos piensan que cuando la Biblia dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay personas que piensan que se despojó de su divinidad. Y como dije anteriormente, es la naturaleza de él. Él no puede despojarse de su naturaleza. Así como usted no puede despojarse de su naturaleza humana, él no puede despojarse de su naturaleza divina, porque es lo concerniente a él. Él es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ahorita vamos a ver de qué se despojó. Si no fue de su divinidad, entonces ¿de qué se despojó? Y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si no se despojó de su naturaleza divina, entonces ¿de qué se despojó? Pues vamos a ver qué nos responde a nosotros la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que en Cristo, corporalmente, en carne, habitaba Dios. Que Juan nos dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y muchos otros pasajes bíblicos que nos hablan de la divinidad de Cristo en carne cuando estuvo en esta tierra. Entonces, si no se despojó de su naturaleza divina, entonces ¿de qué se despojó? La Biblia dice, Jesús orando al Padre en Juan capítulo 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esta es la respuesta que nos da la palabra de Dios. ¿De qué se despojó? El mismo Cristo dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria que tuvo aquí en la eternidad, si usted puede ver el cursor, Cristo se despojó de esta gloria para venir a hacerse hombre. Nosotros aquí vemos destellos de la gloria de Dios, pero él estaba en la gloria de Dios. Se despojó de la gloria que gozaba junto al Padre y al Espíritu. Estas son las cosas que nosotros debemos analizar, pensar, reflexionar, todo lo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Él estaba tranquilo en la eternidad, junto al Padre, junto al Espíritu Santo, disfrutando de la gloria eterna y prefirió hacerse carne para venir a habitar y dar su vida por nosotros. Porque la única manera en que podía morir para el perdón de nuestros pecados era haciéndose hombre.
como dice Hebreos 2:14, haciéndose carne y sangre. Era la única manera, porque la paga del pecado era la muerte. Entonces, despojarse de la gloria para venir a hacerse hombre, es como decía el apóstol Pablo en la lámina anterior. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, carne y sangre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Morir como un criminal en la época de Roma. Como dijimos anteriormente, el tiempo es un paréntesis en la eternidad. Tenemos eternidad de este lado, eternidad de este lado y el tiempo. Un paréntesis dentro de esa eternidad. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Dios estableció el tiempo. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:14. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Dios creó el cielo y la tierra y estableció el tiempo. Aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, para que marquen los días, los meses y los años. El tiempo, mis queridos hermanos y amigos, tiene un principio y un fin. El tiempo es un paréntesis en la eternidad. El tiempo no es la eternidad. El tiempo tiene un principio y un fin, así como la tierra y la creación tiene un principio y un fin. El principio marca la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí lo vemos, principio. Y el fin también lo marca la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, claramente la Biblia, la palabra de Dios, nos marca el principio y el fin. El principio cuando fueron hechas todas las cosas y el fin cuando serán deshechas todas las cosas. ¿Y después qué hay? Después que todo sea deshecho, pues después hay otra vez eternidad, como la hubo aquí, pero aquí estaban Dios, el verbo de Dios y el Espíritu de Dios, y en la eternidad van a estar los mismos tres con el resto de personas que Dios ha querido buscar entre la humanidad para compartir con ellos la eternidad. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. En síntesis, entonces todo esto se resume en lo que aparece en el versículo bíblico de Hebreos 2:10. El verbo Dios y el Espíritu de Dios habitando la eternidad en la gloria, el verbo se hace hombre, todo esto para llevar muchos hijos a la gloria. Un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. La salvación es sinónimo de ir a disfrutar la gloria en la eternidad. De manera que lo que pase aquí no debe afectar nuestra fe, porque nuestro norte debe ser la eternidad en la gloria de nuestro Dios. Gloria que disfrutaban ellos al principio y que quieren compartir con nosotros al final de los tiempos y en ese otro periodo llamado eternidad. La eternidad y el tiempo son parte del plan de Dios. Pero antes de la eternidad a la cual Dios nos quiere llevar, hay un tiempo. Hubo un tiempo y hay un tiempo. Un paréntesis que sirve para que Dios conozca quiénes son los que realmente quieren pasar la eternidad en su presencia. Si usted quiere
pasar la eternidad con Dios, usted debe permitir que Dios pase el tiempo con usted. Repito, si usted quiere pasar la eternidad con Dios, usted debe permitir que Dios pase el tiempo con usted. En ese tiempo ocurrieron y ocurren muchas cosas que gracias a que podemos conocer el pasado, podemos entender el presente y conocer el futuro. Ciertamente existe el tiempo y la manera como lo hemos concebido es real. El pasado se define como el cúmulo de sucesos que se presentaron en el tiempo anterior al que nos encontramos viviendo, presente. El pasado se presenta como el tiempo conocido, aquel que ya pasó y podemos mirar desde el tiempo en el que nos encontramos. Pasado es todo lo anterior a este tiempo. El pasado se puede conocer, el pasado se puede estudiar, pero el pasado no se puede cambiar. El presente es otra parte del tiempo y es el momento en que nos encontramos, el ya, este momento, el ahora. Lo que dije anteriormente ya forma parte del pasado. El presente es un regalo divino y que nos sirve para prepararnos para la próxima etapa. El presente es lo que estás haciendo en este momento, ahorita estudiando conmigo, viendo este video en YouTube. Lo conoces porque lo estás viviendo. Es un momento, es un instante. Ya lo que leí en la primera línea ya forma parte del pasado. Ya las primeras láminas de este estudio forman parte del pasado. Este momento es el presente. Dentro de la regla del tiempo, el presente es mucho más corto que el pasado. Y viene el futuro. Es un tiempo próximo que viene después del presente, es decir, es justo el instante que está después de este segundo. Muchas personas quieren conocerlo, como dijimos al principio de esta lección introductoria. Muchos trabajan en el presente pensando en el futuro. Y eso no está mal, siempre y cuando nos desvíen nuestra atención en la eternidad. En su santa voluntad, el Señor nos permite conocer cada una de estas etapas del tiempo, presente, pasado y futuro, desde su punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, en el presente del profeta Daniel, vamos a poner que Daniel sea esta caricatura que está aquí, en el presente del profeta Daniel, Dios le permitió a través de los escritos de Jeremías conocer del pasado. Como la gráfica, Daniel en su presente, en el tiempo presente de Daniel, después de que fue capturado por los babilonios, Dios permite que Daniel conozca el pasado de su pueblo a través de los escritos de Jeremías. Durante el primer año del reinado de Darío, yo, Daniel, estaba un día leyendo las escrituras. Cuando leía, me di cuenta de que el mensaje del Señor al profeta Jeremías dice que el templo de Jerusalén estará en ruinas durante 70 años. Entonces, Daniel ya está viviendo en el primer año de Darío, en el primer año del imperio medo-persa. Ya había pasado el imperio babilónico. Y Daniel, en su presente, leyendo las escrituras, leyendo al profeta Jeremías, se dio cuenta de un mensaje del Señor que decía que el templo de Jerusalén estaría en ruinas durante 70 años. Daniel, conociendo su pasado, a través de las escrituras, a través de lo que había escrito el profeta Jeremías, comenzó a orar en su presente. Y la respuesta de Dios fue darle a conocer el futuro. En Daniel capítulo 9, versículos 21 al 27. Entonces, Daniel en su presente conoció su pasado y conociendo su pasado, comenzó a orar y Dios le mostró
su futuro. Y el futuro que Dios le mostraba era que iban a venir tres imperios más. El imperio griego o dos imperios más, aparte del imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano en los días en que vendría el Señor Jesucristo. Todo esto lo vamos a estudiar durante estas lecciones. El Señor en profecía siempre ha mostrado lo que va a acontecer en el futuro, en relación con su pueblo, como lo dijimos en un principio. Aquí vemos entonces el sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de cuatro imperios mundiales: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Hay gente que dice que el cuarto reino no se refería al imperio romano, eso también lo vamos a estudiar en su oportunidad. Como dije en el sueño de Nabucodonosor, Dios reveló parte de la historia de la humanidad, la que giraba en torno a Israel. En Daniel capítulo 2, puede leerlo con tranquilidad. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, me encanta como lo dice esta versión: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Qué interesante esto, hermanos. Los sucesos del presente, no importa el presente, en el tiempo en que estemos, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Teniendo en cuenta Eclesiastés 3:15, podemos decir que la historia es cíclica dentro de un parámetro llamado tiempo. Algunos eventos suscitados en la línea del tiempo tienden a repetirse, porque la historia es cíclica, con elementos distintos, por supuesto, dependiendo de la sociedad donde se desarrollen estos eventos, dependiendo de la tecnología, dependiendo de muchos factores y muchas variables, que es la diferencia entre los tiempos. También existen profecías que tienden a repetir su cumplimiento. También les voy a dar un ejemplo. Dios había advertido a los israelitas por medio de Moisés que si ellos no guardaban su pacto, sus enemigos los sitiarían en todas sus ciudades. Dice Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículos 52 a 53, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: atacarán todas tus ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio, esos muros en los que confiabas para protegerte. Atacarán todas las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. El estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas, aquellos que el Señor tu Dios te da. Esta terrible profecía, este terrible castigo, se lo había advertido Dios al pueblo hebreo cuando ellos se apartaran de sus mandamientos. Sus enemigos lo iban a sitiar. Y este evento, esta profecía, se repitió en la historia del pueblo hebreo en tres oportunidades. Cuando los del reino del norte fueron sitiados por Siria, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 26 al 29. Recuerden que después de Salomón vino Roboam y el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Si usted quiere saber más de esto, las clases sobre la idolatría son clases de historia bíblica de Israel. Puede con gusto también ver este tipo de lecciones. La profecía de que iban a ser sitiados e incluso que se iban a comer sus propios hijos sucedió por primera vez cuando los del reino del norte fueron sitiados por Siria, según de Reyes 6, 26 al 29. La segunda oportunidad en que se dio este castigo fue cuando Nabucodonosor sitió al reino del sur, a Judá,
en Lamentaciones capítulo 2, versículo 20 y Lamentaciones capítulo 4, versículo 10. Y la tercera oportunidad, cuando el ejército romano sitió a Jerusalén en el año 70, fue la angustia de la que habló el Señor Jesús en Mateo 24, 21. Si desea saber más sobre esta historia, puede buscar por internet el libro Guerra de los Judíos del historiador Flavio Josefo, en los tomos 6 y 7. Ahí aparece la toma de Jerusalén por parte del Imperio Romano. Entonces, en 3 oportunidades se cumplió lo que Dios había dicho, el castigo que Dios había dicho o Dios había profetizado en caso de que el pueblo hebreo desobedeciera sus mandamientos. El mismo Señor Jesús nos habla de un evento que posiblemente se ha repetido a través de la historia, en ocasión de su venida en juicio a algunas personas o naciones. Escuche bien lo que estoy diciendo. En ocasión de su venida en juicio. Porque la Biblia nos habla de 2 venidas de Cristo. La primera en relación con el pecado y la segunda cuando venga a buscar a los que le esperan. Según Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Pero la Biblia nos habla de que Dios, o el mismo Señor, iba a venir en juicio a algunas personas o naciones. Juicio en los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Juicio a la humanidad en los días de Noé, los días del diluvio. Juicio en los días de Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Dios vino a hacer juicio sobre Sodoma. Juicio en los días de Jerusalén, en el año 70, el que acabamos de nombrar. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Lucas 17, 30, 31. Juicio a Roma. Lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 18 y 19. Juicio al mundo entero en el fin del mundo. Apocalipsis 20, 2 Corintios 5, 10, Hechos 17, 30, Romanos 2, en fin. La Biblia nos habla del juicio del Señor Jesús o del juicio de Dios sobre naciones. Nos habla de venida de Cristo para venir a hacer juicio a las naciones y cada una de ellas apunta hacia la venida personal, a su segunda venida personal. Otra vez repito, no se confunda. Cristo vino la primera vez en relación con el pecado, cuando nació en Belén, lección que vamos a estudiar más adelante, y vendrá por segunda vez ya sin relación con el pecado a salvar a los que le esperan, su segunda venida personal. Pero en el transcurso de la historia del tiempo hubo juicios de Dios, donde el Señor Dios, el Señor Jesús, se manifestó trayendo juicios sobre cada una de estas naciones. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Para saber las cosas que suceden en el presente, simplemente debemos echar un vistazo al pasado. Si usted se pregunta por qué están sucediendo una serie de acontecimientos ahorita en este tiempo, en el siglo XXI, año 2023, eche un vistazo al pasado, porque los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Para saber lo que sucederá en el futuro, si usted quiere saber qué va a suceder en el futuro, debemos echar un vistazo al pasado. Porque la Biblia dice que lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. ¿Por qué? Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Para conocer lo que sucederá en los últimos días, en los postreros días, sobre todo en lo espiritual, en nuestra relación con Dios, debemos remontarnos al pasado. Los postreros días es una serie de estudios que estaré subiendo a mi canal de YouTube. Es natural que afloren muchas preguntas. Es natural que de esta lección introductoria te tenga muchas preguntas.
las cuales usted me las puede hacer llegar al privado, a yalmarpareja@gmail.com. Con muchísimo gusto, si está a mi alcance, se las puedo responder. Si no, puedo averiguar todo de la manera más natural, manera más sincera. Así es como yo veo las cosas, hermano. Puede ser que usted no las vea así y le respeto. Estudiaremos eventos que sucedieron en el pasado para poder entender nuestro presente y nuestro futuro. Eventos que ocurren en nuestro presente que entenderemos mucho mejor si conocemos el pasado. Eventos que vendrán y que conociendo el pasado y entendiendo el presente podemos afrontar con mucha esperanza. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios, dar esperanza. El Apocalipsis es un libro de esperanza, un libro de victoria para el pueblo cristiano. Primeramente para el pueblo a quien fue escrito, las 7 iglesias de Asia, y para todos nosotros que tenemos la bendición de poder abrir nuestro libro, nuestra Biblia, y conocer la historia de Dios o la historia de lo que Dios ha hecho por la humanidad. Los postreros días, esta es la lección introductoria. Suscríbase a mi canal de YouTube, denle a la campanita y le llegarán las notificaciones de próximas lecciones que yo vaya subiendo acerca de estas lecciones, acerca de los postreros días. Espero que usted se anime a estudiar conmigo y querer también compartir a otros o prepararse usted para que comparta con otros acerca de estas lecciones sumamente interesantes que vamos a tener de aquí en adelante. Que Dios le bendiga y gracias por su tiempo.